Las locuras del emperador es una de las producciones animadas más divertidas de Disney. La historia de Kuzco, un príncipe convertido en llama, y su fiel compañero Pacha se ganó la simpatía del público y es recordada con mucho cariño. Sin embargo, al principio iba a ser una película muy diferente a la que terminamos viendo. Entre fines de los 80 y principios de los 90, Walt Disney Feature Animation gozaba de una segunda edad de oro. La calidad de la animación tradicional, más el cuidado puesto en el guión y los personajes, daban como resultado films que se volvieron clásicos, además de ser grandes éxitos en taquilla. Largometrajes como La Sirenita y Aladdin conquistaban a la crítica y demostraban estar a la par de las películas con actores. El caso paradigmático fue La Bella y la Bestia, que en 1992 logró ser nominada al Oscar a Mejor Película, un hecho inaudito para una película animada. Este impresionante momento de Disney alcanzó su pico de calidad en 1994 con el estreno del Rey León. Sin duda, el fenómeno parecía imparable. También en ese año, y envalentonada por la cantidad de triunfos, la empresa se puso a preparar proyectos más ambiciosos. Uno llegó por parte de Roger Allers, quien se había convertido en una figura importante de aquella edad dorada del estudio. Formó parte de los equipos creativos de La Sirenita y La Bella y la Bestia y codirigió El Rey León. La propuesta de Allers, junto con Matthew Jacobs, llevaba como título Kingdom of the Sun. Era una historia ambientada en el Imperio Inca, protagonizada por dos personajes: Manco, un emperador arrogante y egoísta, y Pacha, un campesino del montón. Ambos se conocen y, como son idénticos entre sí, intercambian roles. De esta manera, Manco puede llevar una vida sin ataduras reales y Pacha empieza a gozar de riqueza y privilegios. Además, el ex campesino conquista a Nina, prometida del otrora emperador. Pero justamente Manco no tiene tanta suerte. Su secreto es descubierto por Isma, una bruja que, con la ayuda del demonio Supai, pretende apagar el sol para volver a lucir joven. Como medida más inmediata, convierte a Manco en una llama y lo amenaza con revelar la verdad si no la obedece. De esta manera, el emperador aprende aún más lecciones de vida y hasta se enamora de Mata, una pastora de llamas. Isma se acerca a su objetivo, pero Manco, Mata y Pacha logran aguar sus oscuras intenciones cuando el campesino consigue atraer al sol y derrotan a Supai. A su vez, Manco recupera la forma humana. Así como El Rey León estaba inspirada en Hamlet de William Shakespeare, Kingdom of the Sun tomaba aspectos del Príncipe y el Mendigo, la clásica novela de Mark Twain. Sin embargo, no dejaba de ser una comedia romántica musical del estilo de las recientes producciones de Disney. Allers le presentó el proyecto a Michael Eisner, presidente de la compañía. No solo recibió luz verde para empezar con la producción, el CEO también le otorgó libertad creativa para encarar el film como quisiera. Podía haber allí algo épico, un nuevo clásico de Disney. Como primer paso, un equipo de experimentados animadores viajó a Machu Picchu, en Perú, para empaparse de la cultura inca. Los paisajes, la arquitectura, los mitos, todo servía de inspiración. Al poco tiempo se sentaron a plasmar la visión de Allers bajo la supervisión del productor Randy Fulmer. En paralelo, Allers acudió a los actores que pondrían las voces a los personajes. David Spade firmó para el rol de Manco, Owen Wilson fue contratado como Pacha, Eartha Kitt en el rol de Isma y Harvey Fierstein como Hukwa, un talismán parlante que acompaña a la bruja. Las canciones originales eran un factor clave de las anteriores películas de Disney, así que los realizadores de Kingdom of the Sun continuaron apostando fuerte también en ese sentido. Sobre todo, apostaban a generar un impacto similar al de Elton John con las canciones del Rey León. Allers contactó personalmente a Sting, quien aceptó componer una serie de temas musicales junto a su colaborador David Hartley. Pero antes, el ex líder de The Police puso una condición: que su esposa, la cineasta Trudy Styler, rodara un backstage de las grabaciones y de todo el proceso creativo. El resultado se tituló The Sweatbox, como una crítica a las precarias condiciones en las que trabajaban los animadores, y terminó siendo un fidedigno testimonio de lo que ocurrió después. El estreno de Kingdom of the Sun estaba pautado para el verano estadounidense de 2000, y todo hacía suponer que sus responsables llegarían cómodos a esa fecha, pero los planes iniciales de Disney empezaron a tambalear. Pocahontas de 1995 y El Jorobado de Notre Dame no fueron tan exitosas como se esperaba. Además, eran tiempos de cambio en la división animada. Jeffrey Katzenberg había sido el cerebro detrás de la segunda edad dorada de la compañía, pero en 1994 renunció por conflictos con Eisner. Desde su partida, las producciones ya no fueron las mismas. Por su parte, Katzenberg, junto a Steven Spielberg y David Gale,
Geffen fundó DreamWorks. Allí se ocupó de los largometrajes animados y Shrek le permitió vengarse creativamente de Disney, aunque eso ya lo vimos en otra historia secreta. Aquel contexto no favoreció a Kingdom of the Sun. Eisner, que al principio amaba la idea, cambió de parecer cuando vio lo que se estaba haciendo. El CEO de Disney pensó que el film estaba quedando demasiado solemne, demasiado espiritual, que parecía demasiado a las anteriores películas de la empresa y que le faltaba humor. Esos elementos podrían generar el rechazo del público infantil y significar otro gran fiasco. Ante ese panorama, Fulmer contrató a un co-guionista y codirector, Mark Dindal. Aunque venía de dirigir para Warner el largometraje animado Cats Don't Dance, Dindal había trabajado en La Sirenita y Aladdin, por lo que ya era una cara conocida en Disney. Allers aceptó al nuevo codirector y juntos se pusieron a trabajar en una nueva versión más próxima a los requerimientos de Disney, es decir, con más comedia. El anuncio oficial de la compañía en 1997 confirmaba que el proyecto seguía en marcha, pero para mediados de 1998, Kingdom of the Sun se encontraba en una situación delicada. Sus responsables solo tenían 25 minutos de película hechos y se había gastado un presupuesto de entre 25 y 30 millones de dólares. Y para peor, un ejecutivo de Disney le dijo a Fulmer que el proyecto estaba cerca de ser cancelado. A su vez, Fulmer le comunicó a Allers que era imperioso acelerar el trabajo para llegar a la fecha de estreno en 2000. Allers le preguntó si se podía disponer de entre 6 meses y un año para completar la película. La respuesta fue un rotundo no, principalmente por cuestiones comerciales. Ya estaban cerrados los acuerdos con empresas como Coca-Cola y McDonald's que dependían del cumplimiento de esa fecha. Cansado de los manoseos y las contramarchas y con mucho dolor, Roger Allers decidió abandonar Kingdom of the Sun. Así, dejaba atrás 4 años de un trabajo exhaustivo y personal. De esta manera, Dindal se quedó como único director del proyecto y Fulmer pasó a estar en el ojo de la tormenta en Disney. Y como si la presión no fuera suficiente, Eisner les dio 2 semanas para salvar la película, si no, sería cancelada. Dindal y Fulmer suspendieron la producción 6 meses y se sentaron a repensar toda la película. Varios miembros del equipo creativo fueron reasignados temporalmente a otros films de Disney como Fantasía 2000, pero algunos permanecieron a bordo y aportaron ideas. El artista de storyboards Chris Williams sugirió que Pacha dejara de ser parecido a Manco y tuviera más edad y otra fisionomía. Pero la figura clave para reconvertir esta historia en una comedia fue David Reynolds. Este ex actor venía de escribir guiones para Late Night with Conan O'Brien y luego de sus aportes en Mulan, también de Disney, se sumó a Kingdom of the Sun y dio en la tecla. Ya no sería una versión libre del Príncipe y el Mendigo, sino una buddy movie, con influencia de los cortos de Chuck Jones para los Looney Tunes. Reynolds también quitó a Ukua y lo cambió por Kronk. Estas ideas convencieron a Eisner, de modo que la producción pudo seguir su curso. Al reconvertir o eliminar a sus personajes, Owen Wilson y Harvey Fierstein quedaron afuera del elenco. Spade y Kit sí permanecieron, aunque debieron ajustarse a los cambios. Manco pasó a llamarse Cusco, en parte como homenaje a la capital del Imperio Inca, pero sobre todo por un incómodo descubrimiento de Fulmer. En el argot japonés, Manco significa vagina. Los realizadores fueron en busca de actores para papeles nuevos y retrabajados. Para el de Pachá, se pensó en Bill Murray, Steve Martin y Dan Aykroyd. Al final quedó John Goodman, mientras que Patrick Warburton se ocupó de Kronk. Ante el nuevo enfoque, era inevitable que el título mutara. Kingdom of the Sun se transformó en The Emperor New Groove, inspirado en el cuento El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen. Pero entonces ocurrió otra baja dentro del equipo. El supervisor de animación original era Andreas Deja, quien se había hecho un nombre en Disney por darle forma a los personajes como Scar del Rey León. Para Kingdom of the Sun había trabajado en Isma, dándole una impronta oscura, pero notó que su visión no encajaba con la propuesta más liviana y amigable de Dindal y Reynolds, y así abandonó la producción. No permaneció desempleado mucho tiempo, ya que se sumó al equipo de Lilo y Stitch que se estaba produciendo al mismo tiempo. En medio de esta catarata de modificaciones, renuncias e incorporaciones, aún estaba Sting. Al principio se sintió confundido, en especial cuando casi todas las canciones que compuso fueron descartadas. Además, ya se había puesto a trabajar en su siguiente disco, pero lejos de abandonar el proyecto, se quedó y aprendió a adaptarse a los cambios. De las 8 canciones preparadas originalmente, solo quedaron 2. En tanto, Styler, junto a John Paul Davidson, seguía registrando cada detalle para su documental. En 1999, luego de tantos cambios, la producción parecía haber encontrado un rumbo preciso. 400 artistas y 300 técnicos se
pusieron a trabajar a las órdenes de Tyndall. Desde Pinocho que una película de Disney no sufría tantas modificaciones, pero aún quedaban inconvenientes que sortear. En el final pensado por Tyndall y Reynolds, Cusco construye el parque de diversiones Cuscotopía en una colina vecina, y para eso destruye un bosque entero. Invita a Pachá y a su familia y todos parecen felices. Quien más se indignó con este final fue Sting, un confeso activista en la lucha por el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. Esta vez sí presentó su renuncia. Sin embargo, los realizadores comprendieron su enojo y modificaron esta parte. Ahora Cusco solo construye una vivienda como la de Pachá y pasa sus vacaciones junto a los aldeanos disfrutando de la naturaleza. A todo esto iba pasando el tiempo, de modo que el estreno debió posponerse unos meses. La fecha original del 19 de mayo fue ocupada por otro tanque de Disney, Dinosaurio, uno de los primeros films de animación digital producido por la compañía. Tras un desarrollo que parecía interminable, Las locuras del emperador se estrenó en Estados Unidos el 15 de diciembre de 2000. El recibimiento por parte del público fue tibio. Costó $100 millones y recaudó 89. Los números mejoraron en el mercado extranjero, sobre todo en Latinoamérica, y terminó embolsando más de 169 millones. No dejaba de ser muy poco para una producción de esas características. La crítica, por otro lado, fue más amable. Valoraba su desparpajo y su frescura y la vieron como una alternativa a las ya desgastadas producciones de Disney anteriores. En mayo de 2001, la suerte comercial llegó cuando fue editada en VHS y DVD. Ahí encontró su público, al punto de volverse la película más vendida de aquel año. Quienes pusieron las voces tuvieron su reconocimiento. Eartha Kitt ganó un premio Annie, que es el que otorga la International Animated Film Association. A Sting le costó más festejar. El tema My Funny Friend and Me fue nominado al Oscar como Mejor Canción Original. Perdió contra Things Have Changed de Bob Dylan, perteneciente a Wonder Boys. Además de la propia película, el documental de Sweatbox también hizo su camino. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2002. Luego no tuvo difusión por parte de Disney, poseedora de los derechos, aunque se filtró por un tiempo en 2012. Desde 2015 fueron dados a conocer algunos fragmentos. Hoy sigue siendo un testimonio crudo y realista sobre lo que significa trabajar en Disney. La historia y los personajes impactaron lo suficiente como para expandir su universo. En 2005 se estrenó directo en DVD Las locuras de Kronk. Un año después y hasta 2008 se emitió la serie animada The Emperor's New School. Las locuras del emperador también fue un trampolín para sus realizadores. Tyndall se pasó al cine digital, donde fue el responsable de Chicken Little. Chris Williams fue ascendido y codirigió films como Bolt, Grandes Héroes y Moana. Por su parte, Roger Allers siguió su camino fuera de Disney y estuvo detrás de Open Seasons y The Prophet. Las locuras del emperador es un claro ejemplo de los cambios drásticos que un largometraje puede sufrir desde su concepción hasta el resultado final. Una metodología que los grandes estudios no dudan en aplicar cada vez más seguido, con resultados dispares. En este caso, la película terminó en un final simpático y alegre, como si no hubiera atravesado una verdadera odisea. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.